Capítulo 5. Si alguien peca porque ha oído un llamado público a testificar, y es un testigo o ha visto o sabe algo pero no lo informa, él responderá por su error. O si una persona toca algo impuro, sea el cadáver de un animal salvaje impuro, de un animal doméstico impuro, o de un animal impuro que enjambra en la tierra, esa persona es impura y se ha hecho culpable, incluso si no se da cuenta de ello. O si alguien sin saberlo toca una impureza humana, cualquier persona o cosa impura que pueda hacerlo impuro, y llega a darse cuenta, él se hace culpable. O si alguien se apresura a jurar que va a hacer algo, sea algo bueno o algo malo, eso no importa. Y no se ha dado cuenta pero luego se da cuenta de que ha jurado apresuradamente, él se hace culpable. Si alguien se hace culpable de alguna de estas cosas, entonces tiene que confesar de qué manera ha pecado. También le llevará a Jehová su ofrenda por la culpa debido al pecado que cometió, es decir, una hembra del rebaño, ya sea una cordera o una cabrita, como ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote hará expiación por él, por su pecado. Sin embargo, si él no tiene lo suficiente para ofrecer una oveja, tiene que llevarle a Jehová 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como su ofrenda por la culpa debido al pecado que ha cometido. Una ave como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda quemada. Tiene que llevarle las aves al sacerdote, que presentará primero la de la ofrenda por el pecado. Él le cortará de un pellizco la parte delantera del cuello sin separarle la cabeza por completo. Y salpicará el lado del altar con un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado, pero el resto de la sangre se derramará al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Él presentará la otra ave como ofrenda quemada siguiendo el procedimiento regular. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y él será perdonado. Ahora bien, si él no tiene lo suficiente para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, entonces tiene que llevar como ofrenda por el pecado que ha cometido la 10ª parte de un efá de harina fina como ofrenda por el pecado. No debe echarle aceite ni ponerle olíbano encima, porque es una ofrenda por el pecado. Él le llevará la ofrenda al sacerdote, y el sacerdote tomará un puñado de ella como muestra de la ofrenda y lo hará humear sobre el altar, encima de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. Es una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, por cualquiera de estos pecados, y él será perdonado. El resto de la ofrenda será del sacerdote, igual que la ofrenda de grano. Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo, si alguien se porta infielmente debido a que peca sin querer contra las cosas santas de Jehová, él tiene que llevarle a Jehová un carnero sano del rebaño como ofrenda por la culpa. Su valor en siclos de plata debe calcularse según el siclo oficial del lugar santo. Él pagará una compensación por el pecado que ha cometido contra el lugar santo y además le añadirá una 5ª parte de su valor. Se lo dará todo al sacerdote, para que el sacerdote haga expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y él será perdonado. Si alguien peca y hace algo que Jehová prohíbe, incluso sin darse cuenta, él sigue siendo culpable y responderá por su error. Tiene que llevarle al sacerdote un carnero sano del rebaño de acuerdo con el valor estimado como ofrenda por la culpa. Entonces el sacerdote hará expiación por él, por el error que cometió sin querer y sin saberlo, y él será perdonado. Es una ofrenda por la culpa. Sin duda se ha hecho culpable de pecar contra Jehová. Capítulo 6. Y Jehová pasó a decirle a Moisés, si alguien peca y se porta infielmente con Jehová, al engañar a su prójimo con respecto a algo que se le confió o algo que se dejó a su cuidado, o si le roba a su prójimo o lo defrauda, o si encuentra algo perdido pero miente sobre ello, y hace un juramento falso sobre cualquier pecado de ese tipo que cometa, esto es lo que debe hacer. Si ha pecado y es culpable, tiene que devolver lo que robó, lo que consiguió extorsionando, lo que obtuvo defraudando, lo que se le confió, la cosa perdida que encontró o cualquier cosa sobre la que haya hecho un juramento falso, y tiene que compensarlo en su totalidad y añadirle una 5ª parte de su valor.
Se lo dará al dueño el día en que se pruebe que es culpable. Y como su ofrenda por la culpa para Jehová, le llevará al sacerdote un carnero sano del rebaño equivalente al valor calculado para presentarlo como ofrenda por la culpa. El sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y a él se le perdonará cualquier cosa de la que sea culpable. Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo: Dales este mandato a Aarón y a sus hijos, y di: Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada permanecerá sobre el fogón del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego se mantendrá encendido en el altar. El sacerdote se vestirá con su traje de lino oficial, y cubrirá su desnudez con los calzoncillos de lino. Luego retirará las cenizas de la ofrenda quemada que el fuego haya consumido sobre el altar y las pondrá a un lado del altar. Entonces se quitará su ropa y se pondrá otra, y llevará las cenizas a un lugar puro fuera del campamento. El fuego se mantendrá encendido en el altar. No debe apagarse. Cada mañana el sacerdote tiene que quemar leña en él y colocar la ofrenda quemada encima, y hará humear la grasa de los sacrificios de paz sobre él. El fuego se mantendrá constantemente encendido en el altar. No debe apagarse. Ahora bien, esta es la ley de la ofrenda de grano. Ustedes, los hijos de Aarón, tienen que presentarla delante de Jehová enfrente del altar. Uno de ellos tomará un puñado de harina fina de la ofrenda de grano con un poco de su aceite y todo el olíbano que está sobre la ofrenda de grano, y lo hará humear sobre el altar como muestra de la ofrenda, como una ofrenda de aroma muy agradable para Jehová. Aarón y sus hijos comerán lo que quede de la ofrenda. Se comerá como pan sin levadura en un lugar santo. Lo comerán en el patio de la tienda de reunión. No debe hornearse con nada que tenga levadura. Se lo he dado a ellos como la parte que les corresponde de mis ofrendas hechas con fuego. Es algo santísimo, como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Lo comerán todos los varones de entre los hijos de Aarón. Es su ración permanente generación tras generación de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. Cualquier cosa que las toque llegará a ser santa. Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: Esta es la ofrenda que presentarán a Aarón y sus hijos a Jehová el día en que él sea ungido. Se presentará la 10ª parte de un efá de harina fina como ofrenda regular de grano, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite sobre una plancha. La llevarás bien mezclada con aceite y presentarás, partido en pedazos, el producto horneado de la ofrenda de grano como una ofrenda de aroma muy agradable para Jehová. La ofrecerá el sacerdote ungido que lo suceda de entre sus hijos. Es una norma permanente. Se hará humear la ofrenda completa para Jehová. Toda ofrenda de grano a favor de un sacerdote debe ofrecerse completa. No debe comerse. Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: Diles a Aarón y a sus hijos: Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se matará delante de Jehová en el mismo lugar donde se mata la ofrenda quemada. Es una cosa santísima. La comerá el sacerdote que la ofrezca por el pecado. Se comerá en un lugar santo, en el patio de la tienda de reunión. Todo lo que toque su carne llegará a ser santo, y si algo de su sangre salpica la ropa de alguien, tienes que lavar en un lugar santo lo que esté salpicado con sangre. Si la carne se hirvió en un recipiente de barro, éste tiene que romperse. Pero si se hirvió en un recipiente de cobre, entonces éste debe restregarse y lavarse con agua. La comerán todos los varones de entre los sacerdotes. Es algo santísimo. Sin embargo, no se debe comer ninguna ofrenda por el pecado si se lleva algo de su sangre dentro de la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Debe quemarse en el fuego. Capítulo 7. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es algo santísimo. Matarán la ofrenda por la culpa en el lugar donde matan las ofrendas quemadas, y se salpicará con su sangre todos los lados del altar. Él ofrecerá toda su grasa, la cola gorda, la grasa que cubre los intestinos y los 2 riñones con la grasa que está cerca de los lomos,
junto con los riñones, también quitará la membrana grasa del hígado. El sacerdote hará humear todo sobre el altar como una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Es una ofrenda por la culpa. La comerán todos los varones de entre los sacerdotes. Tiene que comerse en un lugar santo. Es algo santísimo. La misma ley se aplica tanto para la ofrenda por el pecado como para la ofrenda por la culpa. La carne de la ofrenda le pertenece al sacerdote que haga expiación con ella. Cuando el sacerdote presente una ofrenda quemada a favor de alguien, se quedará con la piel de la ofrenda quemada que se le presentó. Toda ofrenda de grano que se haga al horno o se prepare en una cacerola o sobre una plancha, le pertenece al sacerdote que la presente. Será de él. Pero toda ofrenda de grano que esté mezclada con aceite o esté seca será para todos los hijos de Aarón. Cada uno recibirá la misma cantidad. Y esta es la ley del sacrificio de paz que alguien puede presentarle a Jehová. Si lo presenta como una muestra de agradecimiento, presentará junto con el sacrificio de agradecimiento roscas de pan sin levadura hechas con aceite, galletas delgadas sin levadura untadas con aceite y roscas de pan hechas con harina fina bien mezclada y empapada en aceite. Presentará su ofrenda junto con roscas de pan con levadura y con el sacrificio de agradecimiento de sus sacrificios de paz. De esta ofrenda debe presentar un pan de cada clase como porción sagrada para Jehová. Eso será del sacerdote que salpique la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de agradecimiento de sus sacrificios de paz debe comerse el mismo día en que él la ofrezca. Él no debe guardar nada de ella para la mañana siguiente. Si el sacrificio de su ofrenda es un voto o una ofrenda voluntaria, debe comerse el mismo día en que él presente su sacrificio, y el día siguiente también puede comerse lo que quede. Pero al tercer día debe quemarse en el fuego lo que quede de la carne del sacrificio. Sin embargo, si se come parte de la carne de su sacrificio de paz al tercer día, el que lo haya presentado no será aceptado. El sacrificio no le será acreditado a su favor. Es algo asqueroso, y la persona que coma de él responderá por su error. La carne que toque algo impuro no debe comerse, debe quemarse en el fuego. Todo el que esté puro puede comer la carne pura. Pero cualquier persona que esté impura y coma la carne del sacrificio de paz, que es para Jehová, tiene que ser eliminada de su pueblo. Si alguien toca algo impuro, sea la impureza de una persona o un animal impuro o cualquier cosa asquerosa e impura, y come parte de la carne del sacrificio de paz, que es para Jehová, tiene que ser eliminado de su pueblo. Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo, «Diles a los israelitas, no coman grasa de toro ni de carnero joven ni de cabra. La grasa de un animal encontrado muerto o de un animal muerto por otro animal podrá usarse para cualquier cosa, pero nunca deben comérsela. Cualquiera que coma grasa del animal que presente como ofrenda hecha con fuego para Jehová, tiene que ser eliminado de su pueblo. No coman sangre en ninguno de los lugares donde vivan, ni de aves ni de ningún otro animal. Cualquiera que coma sangre tiene que ser eliminado de su pueblo». Jehová siguió diciéndole a Moisés, «Diles a los israelitas, cualquiera que le presente su sacrificio de paz a Jehová, le llevará parte de la ofrenda de su sacrificio de paz a Jehová. En sus manos llevará la grasa y el pecho como ofrenda hecha con fuego para Jehová. Lo mecerá de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. El sacerdote hará humear la grasa sobre el altar, pero el pecho les pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Ustedes le darán al sacerdote la pata derecha de sus sacrificios de paz como porción sagrada. El hijo de Aarón que presente la sangre de los sacrificios de paz y la grasa recibirá la pata derecha como su porción, porque yo me quedo con el pecho de la ofrenda mecida y la pata de la porción sagrada de los sacrificios de paz de los israelitas, y se los doy al sacerdote Aarón y a sus hijos como norma permanente para los israelitas. Esta es la porción de las ofrendas hechas con fuego para Jehová que tenía que separarse para los sacerdotes, para Aarón y sus hijos,
el día en que Él los presentó para ser sacerdotes de Jehová. Jehová ordenó darles esta porción de parte de los israelitas el día en que los ungió. Esto es un estatuto permanente para todas sus generaciones. Esta es la ley para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, el sacrificio del nombramiento sacerdotal y el sacrificio de paz. Tal como Jehová le mandó a Moisés en el monte Sinaí, el día en que les ordenó a los israelitas que le presentaran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí.